los adictos de los K-dramas, en este vídeo les propongo sumergirnos en el mundo del romance coreano para explorar cuáles son las parejas de K-dramas que no solo capturan nuestros corazones, sino que también desbordan química. ¿Será que han tenido una relación sentimental en la vida real? Quédense conmigo mirando este vídeo para así comprobarlo. Para ello, los invito a hacer un recorrido por 8 dramas con parejas extremadamente cautivadoras, cuya conexión es tan palpable que sentimos cada mirada, sonrisa y momentos románticos como si estuviéramos viviéndolo con ellos. Empiezo con el número 8, con El amor es como el cha-cha-cha, donde sus dos personajes protagónicos, interpretados por Kim Song-ho y Ji Min-ah, son lo mejor que tiene la historia. Ella es una dentista de Seúl que monta su propio consultorio en un pueblo costero después de perder su trabajo, y él por su parte es el jefe del pueblo, un chico con una vida aparentemente simple que lo que más disfruta es ayudar y ser de utilidad para todos. Parecen tener personalidades contrarias, casi incompatibles, por lo que siempre se la pasan discutiendo, pero hacen ver que del odio al amor la línea es realmente muy delgada. En realidad tienen muchas cosas en común y gradualmente terminan desarrollando sentimientos el uno por el otro a medida que se van conociendo. Es cierto que se ven estupendos juntos, pero en la vida real, la actriz desde el 2015 sale con el actor Kim Woo-min. En la posición 7 les propongo a la emperatriz Ki, con la pareja formada por Ji Chang-wook y Ha Ji-won. Trata de un amor inicialmente no correspondido entre el emperador de Yuan y una esclava de Goryeo entregada como tributo. No es el amor romántico ideal al que estamos habituados, sino un amor bastante unilateral, mezclado con obsesión, permeado de sufrimientos, algo de toxicidad y luchas por el poder, pero con una entrega total por parte de él, de esos amores que hace llorar al espectador y nos creemos la historia que nos están contando. Transmite muchas emociones locosas. Vemos a un Ji Chang-wook desesperado y perdido de amor. De hecho, se llevaron bastante bien en el set los dos. En una entrevista cuando le preguntaron a Chang-wook que eligiera su tipo de chica ideal entre todas las actrices de la serie, él seleccionó a Ji-won, refiriendo que ella es alegre, optimista, está en forma y es saludable, así que creo que no se enferma fácilmente. En el número 6 tenemos otro drama histórico, Moon Lovers, con el romance interpretado por Ah-yoon y Lee Chung-ki, que emociona a muchos, pero incluye una gran dosis de tristeza. Se trata de una chica del siglo XXI que por un eclipse solar viaja en el tiempo hasta el año 941 y su vida transcurre entre los diferentes príncipes de la familia gobernante. El protagonista es un hombre con un alma bastante oscura y con un trauma, ya que es rechazado por todos debido a una marcada cicatriz que tiene en su rostro, pero le va mostrando a ella con el tiempo su mejor versión y la conquista con sus acciones valerosas para protegerla. La química entre ellos es innegable a pesar de la diferencia de edad. Entre luchas por el poder, celos, cizañas y desconfianzas llorarán, se los aseguro, pero valdrá la pena porque es una historia hermosa, aunque nos recuerda que no todos los dramas terminan como quisiéramos. La química era solo en pantalla, fuera de la ficción solo son buenos colegas. Un tiempo después de emitida, hubo rumores sobre que ambos estaban saliendo, pero sus agencias lo desmintieron. En el número 5 está el drama Jardín Secreto, con la pareja interpretada por Hong Bin y de nuevo Ha Ji-won. Lograron compenetrar totalmente y gracias a su química y al buen guión, la serie del 2010 se convirtió en un clásico, arrasando en el 2011 en las ceremonias de premiación. La serie trata de un CEO que se enamora a primera vista de una chica huérfana que es una doble de dramas de acción y hace hasta lo imposible para conquistarla, pero es tan engreído y arrogante que solo se acerca a ella a través de peleas. Ella es una mujer empoderada que se la pondrá bien difícil, pero las cosas se complican cuando sus cuerpos se intercambian y sus vidas quedan entrelazadas para siempre. La serie tiene muchas escenas románticas y son incondicionales el uno con el otro. Los actores en la vida real no fueron pareja, pero cultivaron una sólida amistad que perdura hasta la fecha. Hong Bin interpretó con su linda voz el host del drama, llamado That Man. Si aún no lo han oído, deberían hacerlo. En el número 4 les propongo ¿Qué le ocurre a la secretaria Kim?, con la pareja interpretada por Park So-yoon y Park Min-yoon. Trata sobre un ejecutivo narcisista que se involucra de manera romántica con su secretaria, luego de mantener una relación laboral durante 9 años.
Un día ella decide renunciar a su puesto y en ese momento su jefe se comienza a dar cuenta de lo importante que es para él. Estos dos actores tenían una química tan indiscutible que varias agencias de noticias indicaron que ambos tenían una relación en secreto. En el 2008 incluso, el periódico Sports Donga de Corea del Sur publicó un artículo en el que informaron que la pareja tenía una relación desde hace 3 años y que ninguno de los dos decía algo para no malograr sus carreras. A lo que Min Young refirió, se puede decir claramente que estas evidencias fueron forzadas, pero la gente comenzó a creerlas. Recopilaron muchas supuestas evidencias que no tenían credibilidad y me sentí horriblemente mal interpretada. Ella mencionó que sí ha intentado salir en citas o tener una relación secreta con otras personas, pero no con Soo-yoon. Una pena porque se ven muy bien juntos. En el tercer puesto les tengo propuesta laboral, con la pareja formada por Kim So-young y Ahn Hyo-sung. Hari una noche acepta presentarse en unas citas ciegas en lugar de una amiga para asustar al pretendiente, pero los planes se desmoronan cuando descubre que él es su jefe y que tiene para él una propuesta bastante inusual. Uno de los éxitos de esta serie es la buena conexión entre ellos. La pareja es muy linda, él con su personalidad algo misteriosa y seductora y ella con su carisma y espontaneidad. Supieron darle un toque fresco al típico cliché del CEO y la chica de clase baja, mezclándolo con situaciones originales y con mucho ingenio. Muchas de las escenas que suscitaron interés, incluyendo algunos de besos, fueron improvisadas por ambos. La química hizo que muchos fans los emparejaran fantasiosamente y algunas fotos de ambos en Japón acrecentaron los rumores debido a que subieron imágenes casi al mismo tiempo y él las eliminó de su perfil poco después de compartirlas, lo cual generó sospechas, pero después aclararon ambos que fue solo una coincidencia, así que con este dúo también nos quedamos con las ganas. En el segundo lugar está la pareja de Lee Jung-ho y Yuna con la serie King de Lam, que reúne a los dos idols del K-pop y trata también sobre un amor de clases sociales opuestas. Por un lado está Gu Won, nacido con elegancia y carisma, recién nombrado director general del King Hotel y desprecia las sonrisas falsas y también está atormentado por la misteriosa desaparición de su madre. Por otro lado, Sarang, la mejor empleada del hotel, conocida como la reina de la sonrisa y por su inquebrantable determinación. Estos polos opuestos chocan cuando se encuentran por primera vez. Se es testigo del crecimiento de ambos, empatía y transformación mientras pasan por los desafíos de sus mundos tan diferentes. Estoy segura de que se ha convertido en la pareja favorita de muchos, es un amor ideal que todos desean tener, el cual ofrece momentos conmovedores, encuentros divertidos, es un amor sano y dulce. La química en pantalla hace que los corazones se aceleren. Los fans han estado entusiasmados desde su actuación conjunta en el 2021 y han existido rumores sobre una supuesta relación amorosa, pero han sido desmentidas. En este mes de enero, ella asistió al concierto en solitario de Jung-ho. La verdad que no nos extrañaría si un día se revelase la noticia de que son pareja verdaderamente, porque se les ve bastante unidos. Y en el primer puesto, indiscutiblemente, la serie Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, con dos parejas maravillosas. La pareja secundaria, formada por Kim Jong-hyun y Song Ji-hye, la heredera chaebol norcoreana bastante fría y seria, y el fugitivo surcoreano, que a pesar de las malas acciones, su carisma lo convirtió en un personaje interesante y seductor, que más tarde se volvería entrañable al verlo encontrar el verdadero amor junto a Seo-dan. Esta relación tiene un desenlace bastante triste y es una de las espinas clavadas que tenemos todos los que hemos visto esta serie. Y por otra parte está la pareja protagonista formada por Son Ye-jin y Hong Bin, la preferida por muchos. Un día mientras vuela en parapente, John Se-ri, una rica heredera surcoreana y CEO de una empresa, aterriza en Corea del Norte debido a un accidente causado por un tornado con fuertes vientos. Allí se encuentra con Ri, un capitán del ejército norcoreano, que trata de esconderla y protegerla del ejército. El drama tiene una de las historias de amor más románticas e intensas que he visto nunca, por no decir la mejor. Una relación donde el destino existe y cobra un papel muy fuerte. Sin duda saltaban chispas en cada mirada. Pero es que con dos protagonistas tan atractivos, ¿cómo esto no iba a suceder? Nos hacen tanto reír como llorar a mares. Su relación se hizo oficial en el 2021, contrajeron matrimonio en el 2022 y ese mismo año nace el primer hijo de esta bella unión, de las más famosas y queridas de Corea del Sur. Quiero escuchar sus opiniones. ¿Cuál es su pareja favorita y por qué? Dejen sus comentarios y denle like a este vídeo y suscríbanse para así traerles más contenido. Muchísimas gracias.